Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esto que se llama Somos Iglesia Podcast en la Asociación Venezolana Suroccidental, este nuevo espacio donde estaremos haciendo comunidad, donde estaremos compartiendo con cada uno diferentes experiencias, vivencias de lo que sucede aquí en la Asociación Venezolana Suroccidental, también compartiendo con los protagonistas, con nuestros dirigentes, con nuestros hermanos, adentrándonos en el corazón de nuestra comunidad aquí en Suroccidente. Así que bienvenidos a este nuevo espacio que va a estar siendo proyectado semanalmente. Este es el primer episodio. Estamos de estreno el día de hoy, así que le damos gracias a aquellos que se están conectando a ver este primer episodio, a participar, a disfrutar. Pueden escribirnos en los comentarios y dejarnos por allí sus impresiones. También queremos invitarles, dicho sea de paso, a que sigan nuestras redes sociales. En nuestro canal de YouTube, Hub Media Suroccidente. Hub Media Suroccidente, allí nos pueden seguir para que activen la notificación y semanalmente puedan ser los primeros en disfrutar del nuevo episodio de Somos Iglesia Podcast. También en las diferentes emisoras de radio de nuestro campo, donde estarán escuchando y compartiendo este contenido. Un saludo también para aquellos que nos están sintonizando por allí. Y también les invitamos a seguir nuestras otras redes sociales en Facebook. Recuerden, estamos como Asociación Venezolana Suroccidental. Instagram, estamos con las siglas APSOP. Allí nos pueden seguir, suscribirse, seguirnos, compartir los contenidos y los materiales que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de las diferentes plataformas. El día de hoy estamos de estreno y el día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a estar compartiendo en esta hora, en este tiempo. Es una persona que es amigo, hermano, pero tiene una responsabilidad enorme en nuestro territorio, en nuestra Asociación Venezolana Suroccidental, y es el encargado del área de las finanzas, de la tesorería, nuestro hermano Eri López, con quien vamos a estar conversando en este tiempo. Vamos a estar conociéndole y también pues conociendo un poco más de lo que es su trabajo aquí en nuestro territorio. Así que bienvenido, hermano Eri, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Estamos de estreno, así que qué bendición poder contar con usted en esta hora. Sí, bueno, primero que nada, Isaac, quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Y agradecerte a ti también por la iniciativa de poder llevar adelante este programa que es muy importante. Creo que es muy necesario, sobre todo en este tiempo, que podamos estar informados, que podamos conocernos y que eso pueda ayudarnos también a fortalecernos, ¿verdad? Y que también fortalezca el vínculo de la iglesia, la relación de la iglesia, que tiene que ver pues con el trabajo que se nos ha encomendado hacer, ¿no? Bueno, soy oriundo del estado portuguesa, por allí en el municipio Papelón del estado portuguesa. Papelón. Sí, un campito por allá, muy pequeño. Vengo de una familia muy humilde, pero agradecido al Señor por todas las oportunidades que nos ha dado. Y bueno, aquí estamos ahora en Suroccidente, trabajamos en Barinas, ¿verdad? Iniciamos allí, bueno, precisamente iniciamos en Guanarito, el estado portuguesa. Iniciamos allí trabajando, administrando un colegio, el colegio J.N. Andrews. Allí estuvimos alrededor de unos 4 o 5 años por allí. Luego, a partir de enero 2016, iniciamos como contador en Barinas, la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales. Allí estuvimos unos 3 años y algo. Luego pasé como unos casi 4 años también como tesorero. Luego, en el mes el mes de abril, ¿verdad? Por allí, pues llegamos acá al suroccidente con esta misma tarea de ser tesorero. Así que bueno, estamos aquí contentos, felices. Hemos conocido a muchas personas, ya tenemos casi 2 años por acá y de verdad la hemos pasado bien, hemos disfrutado del trabajo y creo que este es un gran territorio para el Señor. Entonces, nos mencionabas que iniciaste en el área de trabajo para la iglesia, ya trabajando, administrando el colegio, ¿sí? Sí, señor. Administrando. Yo sé que has estado vinculado casi siempre al área financiera. Un área bastante difícil de trabajar o de gran responsabilidad, ¿no? Hay algo que siempre las personas se preguntan cuando de finanzas se trata en la iglesia, y es
¿por qué es importante el dinero para la iglesia? Y dice, no, pero es que todo es una pedidera de plata, que plata para acá, que plata para allá, o sea, es que no alcanza, pero si yo veo es que uno viene, se congrega esto, lo otro, o sea, ¿por qué es importante el dinero para la iglesia? Parece una pregunta que podría responderse por sí misma, pero es la duda de muchas personas que no entienden por qué tantos proyectos y actividades en ese sentido. Sí. Quiero resaltar en esta hora los libros de Elena de White, El Espíritu de Profecía, menciona, ¿verdad?, que esta obra requiere de dos cosas bien importantes, que es dinero y consagración. Y suena como crudo, suena como fácil de decir, ¿no? Pero realmente es así. Cuando estas dos cosas se combinan, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, que el dinero es malo, que el dinero es aquello, lo otro. E incluso la Biblia dice que el amor al dinero es malo para nosotros, ¿verdad? Es la raíz de todo mal. Pero cuando nosotros combinamos sabiamente el recurso que el Señor nos ha dado como administradores, ¿verdad? Como buenos mayordomos del Señor, cuando nosotros usamos bien ese recurso que el Señor nos ha dado y lo combinamos con la consagración que nosotros debemos tener, allí pues se cumple un propósito importante porque al nosotros entender esto vamos a entender que somos llamados a financiar la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, estas dos cosas son importantes. Y fíjate que habla entonces específicamente del dinero. La Biblia dice que Ageo menciona que el Señor que Dios es el dueño del oro y de la plata. Incluso dice allí la pluma inspirada también que si Dios quisiera, ¿verdad?, pudiera hacer llover el dinero del cielo, pudiera hacer caer el dinero del cielo. Algunos dicen amén. Sí, sí. Amén, sí, que pase. Sí, pero dice, pero ha preferido hacernos a nosotros mayordomos. Entonces, esa es una palabra muy importante, mayordomos. Primero entender que Dios es el dueño, ¿verdad? Y que Dios ha dado ese recurso, sea mucho o sea poco, porque si entendemos que el Señor, según la capacidad o la habilidad, el Señor va proveyendo, ¿verdad? Sea mucho o sea poco, pero yo debo saber administrarlo y entender que eso no es mío, le pertenece al Señor y que tengo un compromiso importante de financiar la obra, la tarea que el Señor me ha encomendado. Entonces, pienso que es una respuesta muy, muy importante, ¿verdad? Una pregunta muy importante que nos lleva a reflexionar, a reflexionar. Bien, y sabes que dentro de esta parte quisiera preguntarte, ¿qué es lo más difícil, ya que has estado suficiente tiempo trabajando en el área financiera de la iglesia? ¿Qué es lo más difícil de dentro de la iglesia trabajar, desempeñarse en esa área? Imagino que deben haber muchas cosas, desafíos, gente fastidiosa, gente que no comprende o cuestión. ¿Qué es lo más difícil de esa tarea? Sí. Bueno, Isaac, mira, yo siempre lo he dicho y me gusta resaltarlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es tan organizada y cumple con un reglamento operativo, que ese reglamento operativo es basado en los principios bíblicos en muchas partes y está estructurado de manera especial para que nos pueda ayudar a nosotros poder llevar adelante la tarea que nosotros tenemos en el área financiera de la iglesia. Así que me gusta decirlo, yo creo que administrar o llevar adelante las finanzas de la iglesia es fácil, es sencillo porque todo está escrito en el reglamento operativo y te dice qué hacer, cómo actuar, quizás en algunas circunstancias. Sin embargo, se coloca difícil cuando hay la escasez de dinero. Ahí es donde se coloca difícil porque el reglamento te dice qué debes hacer, cómo debes destinar el dinero, pero cuando ese dinero quizás no alcanza es donde la cuestión se pone bien compleja y difícil. Pero bueno, creo que es una experiencia muy bonita también trabajar en el área financiera porque creo que uno puede palpar de manera más evidente la bendición del Señor. Así que por ese lado, en la parte operativa, puedo decir que es fácil porque todo está escrito, ¿verdad? Se coloca difícil cuando hay la escasez de dinero, pero ya mirándolo de un plano más, vamos a decirlo, en el ámbito general, podemos decir que quizás luchar también con la corriente de pensamientos de desconfianza que por una u otra razón, con razón o sin razón, ¿verdad?, muchas personas pudieran tener. Pero yo quiero hacer mucho énfasis especial en que esta iglesia está tan organizada, Isaac, y hermanos, personas que nos escuchan, que tiene ese sistema financiero que está preparado para que nosotros podamos operar y nosotros podamos avanzar cumpliendo la misión del Señor, ¿verdad? Llevando a cabo cada uno, colocando en cada parte el recurso que va a funcionar para cumplir esa misión. Entonces,
Esta iglesia está organizada, ¿verdad? De manera que en todos los niveles que la iglesia tiene, llámese colegios, llámese iglesia local, llámese campo local, llámese unión, llámese división, asociación general, está estructurado de una manera que podamos nosotros tener en nuestro sistema contable, ¿verdad? De una manera muy organizada las finanzas para que puedan ser auditables, para que podamos rendir cuenta de eso. Y en todos los niveles pues se hace este tipo de trabajo. Así que luchar, ¿verdad? Con quizás pensamientos que de repente, como lo dije al inicio de esta pregunta, con razón o sin razón, ¿verdad? Personas que de repente piensan que se está llevando una mala gestión porque no se ha comprendido lo que dice nuestro reglamento operativo, cómo está distribuido, cómo se financia una obra, dónde yo puedo invertir, cómo debo usar el diezmo, cómo debo usar la ofrenda. Quizás allí es donde quizás se coloca un poquito difícil por quizás el desconocimiento. Pero creo, Isaac, que tenemos una gran tarea es de informar, por eso creo que esta parte es muy importante, porque tenemos un acercamiento con la iglesia, con las personas y pueden interactuar, conocer y por qué no hacer preguntas y también nosotros poder ayudarles a responder quizás cualquier duda que podamos tener. Sí, porque quizás hay muchos que vienen como de otra cultura cristiana, donde los recursos quizás se administran de una manera diferente. Correcto. Y entonces eh, escucha uno a menudo que dice, no, pero es que la ofrenda y el diezmo, pero ¿qué es eso? Eso es para hacer ricos a los pastores. Es lo que más escucha, no, eso es para hacer ricos a los pastores. Fíjate, antes de pasar quizás a la otra parte, es importante también entender, y lo mencionamos siempre en los informes que nosotros presentamos como tesorero y tratamos de explicarlo, los informes que compartimos por allí en PDF mensualmente a las iglesias, que el sistema que la iglesia tiene, ¿verdad? Es un sistema financiero que es ascendente, pero también es descendente. Entonces, cuando la iglesia, cuando los hermanos, las personas comienzan a entender eso, es más fácil poder confiar, sí, confiar, porque claro, es muy fácil desconfiar cuando yo a ti te entrego, por ejemplo, una cantidad de recursos, ¿verdad? Aunque yo tenga el deber de hacerlo, porque la Biblia me dice que es un deber que yo tengo de entregar mi diezmo, mi ofrenda, pero se coloca difícil cuando de repente, si yo te lo entrego, tú a mí no me rindes información o estoy cerrado a brindarte información. Entonces, creo que la iglesia nos prepara a nosotros a través del sistema financiero, a través de toda la educación que nosotros podamos tener, de estar siempre dispuestos a rendir información de cada centavo, de cada bolívar, de cada dólar que se recibe, de cada peso que se recibe. Tenemos la obligación de nosotros dar información. Entonces, creo que esa es una tarea grande e importante que nosotros los financistas pues tenemos como administradores de las finanzas en la iglesia. Quizás para el que tenga la misma pregunta, ¿qué es eso de ascendente y descendente? Muy bien, muy bien. Ustedes saben que la fuente de financiamiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son los diezmos y las ofrendas. No hay otra cosa, Isaac. No hay otra cosa. Si ustedes en algún momento ven que, mire, la asociación de repente o la unión, mira, colocó allí un almacén para vender ropa, para vender quizás cualquier otra cosa y ganar recursos, y para tener más recursos, pues ahí estamos perdiendo el foco, estamos perdiendo la misión, ¿verdad? O el objetivo. Así que la razón o la fuente de financiamiento de esta obra es a través de los diezmos y las ofrendas. Entonces, ustedes saben que inicia, o tú sabes que inicia en la iglesia. Yo como miembro de iglesia, como fiel mayordomo del Señor, llevo mis recursos, ¿verdad? Allí se entrega en el momento que se recogen los diezmos y las ofrendas. Eso es contabilizado, registrado en un libro. Así que ese es el primer nivel. Luego entonces eso viene a la asociación, se distribuye como dice el reglamento operativo. Va una parte a la unión, otra parte a la división, otra parte a la asociación general. Así que va subiendo, va ascendiendo. Pero en la mayoría de los niveles o en todos los niveles también desciende, porque aunque sube desde la asociación general, desde la división, unión y campo local, hay apropiaciones, hay asignaciones que se hacen a instituciones como por ejemplo los colegios, ¿verdad? Como por ejemplo los colegios, las emisoras, según esté estructurado, ¿verdad? Dependiendo si es diezmo o ofrenda. Entonces sube, pero también baja. O sea, se distribuye, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me entra al campo local X cantidad de pesos, de dólares, de recursos,
esos recursos no todos son del campo local, hay una parte que sigue ascendiendo, ¿verdad? Sigue ascendiendo, pero también en los distintos niveles, pues baja a través de las apropiaciones, ¿verdad? Asignaciones que se hacen a instituciones para financiar la obra del Señor. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es ascendente y también es descendente. Bien, entonces todo esto querría decir que es necesario en la iglesia una educación financiera. Mira, yo pienso que sería importante, Isaac, y personas que nos escuchan, sería importante, y podemos dividir la pregunta quizás o responder en dos partes, ¿no? La primera es la educación financiera personal, familiar, que yo debo tener para poder estar bien, porque incluso la Biblia menciona, ¿verdad? En Deuteronomio que el Señor tenía un blanco, un objetivo, un ideal para su pueblo, y es que su pueblo, tanto en el pasado como en el presente, podamos ser cabeza y no seamos cola, que podamos estar bien, que podamos ser prósperos. Dice allí Deuteronomio que prestemos en vez de nosotros quitar prestado. Ese era el objetivo del Señor. Y yo creo que en la actualidad todavía sigue siendo. Y nosotros podemos hacernos la pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde nos quedamos allí? ¿O dónde se rompió ese ideal del Señor? Pues yo creo que no está roto, ¿no? No está roto porque el Señor sigue, lo pienso de manera muy personal, sigue queriendo que nosotros estemos bien, que podamos estar cómodos. Entonces allí entra la educación financiera, porque inclusive si nosotros miramos nuestro país, un país que ha sido golpeado fuertemente con la crisis económica, pero bueno, no estamos para hablar de eso. Si no, nos vamos a deprimir todos Sí, aquí. sí, vamos a salir llorando, ¿no? Pero qué importante es que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y saber la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente con la obra del Señor, sino también con nuestra familia, con nuestros propios recursos. Así que debemos educarnos financieramente. Hay mucha información en el Internet, mucha información en los libros, mucha información. Inclusive quiero aprovechar la oportunidad, Isaac, de Vamos a recomendar un estos momento de libros. publicidad. Sí, recomendar estos libros que muchos de ustedes han recibido, los tesoreros, los mayordomos, creo que casi en su totalidad lo han recibido. La iglesia, sus finanzas y la misión, ¿verdad? Y aunque aquí no me habla de lo que es la parte personal, pero vamos a la siguiente parte, ¿no? También tenemos allí dedicados a la tarea, que es el libro de este año, Isaac. Esperamos que lo estén leyendo, estén aprendiendo mucho de él, de lo que está allí escrito. Así que hay mucha información en los libros que nosotros como iglesia tenemos, también en el internet, personas que aunque no son de la iglesia, pero nos pueden dar muchas herramientas para nosotros poder aprender. Así que esa es la parte que a nosotros nos corresponde como personas, ¿no? Poder educarnos y saber nosotros vivir, ¿verdad? En el estrecho círculo de ingresos quizás que podamos tener, como le dijo alguien por allí, saber vivir, ¿verdad? Y poder saber dónde debemos invertir, cómo debemos ahorrar, todo, manejar un presupuesto, eso es bien importante. Pero está la otra parte también, Isaac, que tiene que ver ya con lo más espiritual, ¿no? Y es que nosotros debemos ser educados, ¿verdad? También mayordomicamente, porque cuando nosotros entendemos qué significa ser un mayordomo, entonces allí cobra mucha más importancia la pregunta que tú estás haciendo, porque es importante que la iglesia tenga educación financiera, mayordómica, porque vamos a entender completamente que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Vamos a entender que el Señor es el creador, que el Señor es el dueño, que el Señor nos está preparando, Isaac, no para que tengamos riquezas eternas, eso es importante, perdón, riquezas materiales acá, terrenales, eso es importante y lo necesitamos, ¿verdad? Pero el Señor nos está preparando, quiere que nos preparemos para que podamos poseer las riquezas eternas. Entonces, creo que es muy importante que nosotros podamos tener esa educación, porque a raíz de eso también entenderemos que tenemos un compromiso de financiar la obra del Señor. Entonces creo que es muy fundamental esa pregunta y bueno, esperamos que todos nosotros podamos entender también lo que se hace con el diezmo, que podamos conocer. Si usted no sabe, pregunte, ¿qué se hace con el diezmo? Si siente de repente que no hemos sido lo suficientemente responsables en brindar la información que se necesita, ¿qué se hace con el diezmo? ¿Qué se hace con la ofrenda? Lo que ya dijimos, ¿dónde va cada recurso que la iglesia opera? Eso nos ayudaría muchísimo también. Nos ayudaría muchísimo. Nueva frase desbloqueada. Usted ando dice no ando pelando, sino ando con un círculo, ¿qué? Estrecho círculo de ingresos. Un estrecho círculo de ingresos. Sí. Entonces debemos aprender a vivir en ese estrecho círculo de ingresos. Debemos aprender a hacerlo, poder tener esa educación tan importante y esa habilidad para nosotros saber cómo invertir, dónde ajustar, dónde recortar
y eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Y si lo mezclamos con la parte espiritual, la parte mayordómica, créanme, porque las promesas de Dios están, Isaac, las promesas están de que nosotros al reconocer al Señor como Dios, como el dueño, como el creador, como el sustentador, y al nosotros serle fiel con lo que nosotros tenemos que serle fiel, el Señor se va a encargar de darnos y proveer lo que nosotros necesitemos. Sabemos que cuando uno no se administra correctamente, pues las cosas no van bien. Pero tenemos un aspecto espiritual que se involucra aquí y quisiera saber si un mal manejo financiero puede arruinar la vida espiritual de una persona. Quizás algunos se aferran de que no, como Dios es mi padre y bueno, yo no tengo una educación financiera, no tengo un cuidado en la administración de mis recursos y porque a Dios proveerá, esa Sí, típica sí, frase, no, Dios proveerá, sí. pero si no tengo una educación financiera, un buen manejo financiero, eso puede también afectar, dañar mi vida espiritual. Sí, yo creo que sí. Bueno, contundentemente es mi pensar, estoy seguro que sí, ¿sabes por qué? Porque entender y saber que tenemos un compromiso con el Señor, que el Señor nos ha hecho mayordomos, que el Señor nos ha entregado mucha o poco recurso, ¿verdad? Pero Él espera que nosotros sepamos administrar eso. ¿De qué manera podemos nosotros saber administrarlo? Cuando entendemos, como ya lo dijimos, cuando entendemos que el Señor es el dueño, que el Señor es el dueño y siempre me gusta colocar esta ilustración y nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad?, que nosotros debemos apartar un 10% para el diezmo, ¿verdad? Y por qué no un 10% también de ofrenda, dependiendo del pacto que yo haya hecho con el Señor. Pero siempre me gusta hacer esta pregunta. Este, yo entrego entonces un 20% suponiendo que saco el 10 del diezmo y 10 de ofrenda, ¿verdad? Y me queda un 80%. Ahora, me gusta hacer esta pregunta para reflexionar. ¿De quién es ese 80% que queda en mi bolsillo? ¿Será que es mío? ¿O será que también es del Señor? También le pertenece al Señor, porque todo es del Señor. Y ahí algunos, ¿cómo? Y dicen, Sí. ¿cómo? No, ya va. ¿Dónde está Es mi familia? ¿Dónde que, está el mercado? ¿Dónde está la ajá. ropa? ¿Dónde están los otros? ¿Sí? Todo es del Señor, absolutamente todo, todo es del Señor. Entonces, este, cuando nosotros entendemos eso, Isaac, cuando nosotros entendemos que todo le pertenece al Señor, pues el egoísmo, ¿verdad? La avaricia va a ser erradicado de nuestra vida, de nuestro corazón, y vamos a ir entonces teniendo un nivel distinto al que quizás hemos tenido toda la vida, porque vamos a llegar a entender y a comprender algo que quizás para nosotros en algún momento no logramos entender, y es que el Señor va a estar allí para ayudarnos a suplir la necesidad que nosotros podamos tener. Entonces, rápidamente respondo, Isaac. Otra cosita bien importante, el libro de consejos sobre mayordomía cristiana, no recuerdo la página, pero sí lo menciona, dice que solo hay dos tesorerías, la tesorería del Señor y la tesorería del enemigo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿dónde estoy yo colocando mis recursos? Si no le estoy colocando en la tesorería del Señor, si no estoy reconociendo a Dios como el dueño de todas las cosas, entonces quiere decir que estoy reconociendo o estoy llevando mis recursos, aunque literalmente no lo haga, pero si de repente estoy cumpliendo solamente mis necesidades, sí, porque mi familia necesita, eso es importante, o sea, y como padres, ¿verdad? Como madres responsables, pues debemos también ser responsables con nuestros hijos, pero, y con las necesidades de nuestro hogar. Pero cuando quiero ir más allá, cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Y nosotros sabemos y nos sabemos administrar bien y entendemos y somos fieles al Señor, pues el Señor se va a encargar de proveer todo lo que nosotros podamos necesitar. Entonces es bien importante, si yo no estoy colocando mis recursos a la orden del dueño, que es el Señor, entonces lo estamos colocando a la orden de otra persona que no es el dueño y que nos va a llevar entonces al fracaso. Entonces creo que es bien importante esa pregunta. ¿Alguna experiencia que recuerdes en las que hayas tomado la determinación en la administración del recurso, eh, permanecer fiel al Señor y hayas visto de alguna manera la mano del Señor directamente allí en Sí. relación a esa decisión que tomas? Sí, bueno, mira, hay muchas experiencias, pero hay dos que realmente han marcado mi vida. Voy a contar solamente una de ellas por razones de tiempo. Pero mira, cuando estábamos en Barinas, que asumimos el compromiso de ser tesorero, perdón, em, cuando llegó la pandemia, claro, ya teníamos algún tiempo siendo tesorero. Cuando uno inicia normalmente en un cargo y un cargo tan importante como esto, uno llega como un poquito perdido, ¿no? Y de repente se enfoca
en cosas que de repente son parte de la operatividad diaria, de la cotidianidad, y de repente en algún momento como que olvidé, ¿verdad? El compromiso que tenía con mis diezmos o los diezmos de la institución con la institución superior. Y en algún momento, gracias al Señor, ¿verdad? En reuniones, en charlas, en capacitaciones, se nos hacía mucho énfasis en eso y yo reflexioné en algún momento y dije, oye, lo estamos haciendo mal. Y el recurso no nos estaba alcanzando, ¿sabes? No nos alcanzaba. Pero tomamos la decisión como administración en ese momento, ¿verdad? Y yo personalmente dije, vamos a serle fiel al Señor porque también la institución tiene que enviar sus diezmos, sus recursos a las otras instituciones para que ellas también puedan operar y puedan funcionar. Porque estamos enfocados solamente en cumplir, perdón, y satisfacer las necesidades de allí, del campo, ¿no? Y dijimos, vamos a enviarlo, así nos quedemos sin la parte que a nosotros, así no nos alcance. Para el que no conoce, eso implica que habría mucho menos dinero para entonces funcionar Es allí correcto. ok. Porque estábamos cumpliendo con la parte el porcentaje que corresponde enviar a la Así institución que no, superior. no es pequeña cosa, es como decidir ponerte la Sí. soga al cuello y pararte en una silla que tiene una pata floja. Sí, señor, sí, señor. Es realmente una situación muy compleja porque tú tienes 20 pastores que tienes que cumplirle con sus compromisos, ¿verdad? Tienes los colegios que tienes que cumplirle también, tienes instituciones, tienes cantidad de cosas, plan de desarrollo, que más adelante quizás podemos mencionar un poquito de eso. Tantas cosas que hay que cumplir y que quizás yo puedo olvidarme de enviar la parte que corresponde enviar a la institución superior. Entonces, eso estaba pasando, ¿no? Pero como dije, decidimos y avanzamos por fe. Pero lo más interesante, Isa, llegó la pandemia. Llegó la pandemia, hermanos y compañeros, personas que nos escuchan, y lamentablemente allí en Barinas, pues dos familias ministeriales cayeron con el COVID, ¿verdad? Y fue muy difícil, tuvimos que internarlos en una clínica, a dos de ellos, internarlos en una clínica, y bueno, tuvimos que invertir los recursos que teníamos ahorrado por allí, los invertimos todo, absolutamente todo, y nos quedamos sin dinero, sin nada de dinero. Para completar. Sí, sin nada de dinero, Isaac. Y entonces, lo recuerdo como si fuera hoy porque fue una experiencia maravillosa. Llegó la fecha de pago, llegó el 25, que es la fecha que le pagamos a los pastores allí en ese campo, y no teníamos el recurso, no teníamos el dinero. Pero yo recuerdo que di un paso de fe y le dije a los compañeros, a los pastores por el grupo de WhatsApp, le dije, pastores, disculpen que hemos estado atendiendo aquí esta prioridad, no tenemos dinero para pagarles, pero envíen sus informes, los informes de reintegro que cotidianamente se envían para ver qué hacemos. No tenemos nada, pero seguramente el Señor va a proveer. Esas palabras les dije yo por el grupo de WhatsApp y lamentablemente una de las esposas del pastor que estaba allí hospitalizada en la clínica murió y recuerdo que íbamos al cementerio para hacer allí el entierro y estábamos esperando allí la parte allí porque la gente del COVID se encargó de todo, todo iba cubierto, todo, y estábamos esperando que nos dieran el momento para nosotros sepultar y hacer allí pues la oración y todo. Cuando me llegó un pastor, Isaac, me llegó un pastor y me dijo, hermano Eri, aquí está un hermano que tenía unos diezmos y aquí los está enviando. Nos llegó en ese momento una cantidad suficiente, Isaac, para nosotros cumplir los compromisos con los demás pastores, pagar otras cositas que quedaban pendientes y todavía nos quedó recursos. Entonces, wow, esa fue una experiencia tan maravillosa que yo dije, esta es la respuesta del Señor. Y recuerdo que llamé a los otros dos administradores, allí al presidente y al secretario, entramos en el carro, recuerdo que nosotros nos emocionamos, le dimos gracias al Señor y realmente fue una experiencia que fue una lección, ¿no? Y no voy a decir con esto que fue un mérito por ser fiel al Señor, no, porque nosotros nunca vamos a tener mérito para merecer las bondades de Dios, pero cuando nosotros hacemos el esfuerzo y cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer y cumplimos nuestra responsabilidad, el Señor no nos va a defraudar, el Señor va siempre a proveer. Entonces, esa fue una experiencia muy especial que realmente marcó mi vida y que la sigue marcando y me motiva a yo seguir siendo fiel al Señor de manera personal y también de manera institucional como campo local. Ahora, en el marco de eso que estabas mencionando, sabes que uno de los afanes principales de las personas hoy en día es lograr tener una seguridad financiera. Creo que todos perseguimos eso, buscamos eso. ¿Cómo podemos llegar a tener una seguridad financiera
correcta? Sí. Bueno, Isaac, mira, yo pudiera responderte, ¿verdad? Como quizás pudiera responder muchas personas que son expertos en la materia y conocen, ¿verdad? Financistas, inversionistas, economistas, personas que quizás han atravesado circunstancias y pueden decir, mira, yo lo logré haciendo esto. Y que son expertas y son grandes lecciones. Pudiera decirte, mira, tenemos que aferrarnos al presupuesto, que es importante. Tenemos que aferrarnos al ahorro, es importante. Tenemos que aferrarnos a nosotros saber invertir, eso es muy importante. Y no quiero decir con esto que voy a echar por tierra esto, no, es importante y debemos hacerlo. Pero yo puedo responder esta pregunta, Isaac, de una manera muy importante. Y es que nosotros podamos hacer dos cosas bien fundamentales como cristianos. La primera es lo que ya dijimos, reconocer a Dios como el dueño de todo. Saber que yo no tengo nada, que todo le pertenece al Señor, sea mucho o sea poco. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros podamos aprender a depender del Señor. Cuando nosotros dependemos del Señor, y ojo con la dependencia no es quedarme de brazos cruzados y Se esperar sienta ahí que, en la sala a esperar. sí, y esperar que llueva del cielo pan, ¿verdad? Esperar que el Señor pueda hacerlo. Pero no es quedarme cruzado de brazos, sino hacer lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar. Y saber que aunque no tenga trabajo, aunque no tenga recursos, pero aunque yo esté buscando y diligenciando para eso, el Señor se va a encargar de siempre proveer. Y eso es donde nos lleva a nosotros para nosotros poder decir, Señor, yo dependo de ti, indistintamente de que no tenga trabajo, de que todavía no he encontrado trabajo, de que todavía debo por allí, de que todavía pues tengo esto, aquellos compromisos, pero cuando nosotros aprendemos y entendemos que el Señor es el dueño de todo y que dependemos de Él, nosotros podemos decir, nosotros hemos logrado tener la seguridad financiera que nosotros podemos tener. Porque el Señor se va a encargar de una u otra manera hacernos llegar lo que nosotros necesitemos. Y si no tenemos trabajo, como ya hemos colocado el ejemplo, seguramente el Señor se va a encargar de colocarnos en el sitio, en el momento adecuado, para que tú y yo podamos entonces salir adelante y tener esa bendición. Sabes que hay un ejercicio en función de eso que me gusta mucho y lo escuchaba hace un tiempo y es cuando comprendemos que todo es del Señor, cuando quizás se te daña el carro, no se dañó mi carro, no se dañó el carro del Carro del Señor. Señor, sí. Así que el Señor se va a encargar. Sí. Cuando, no sé, tengo que comprar la ropa para mis hijos, bueno, para los hijos del Señor que Sí. puso bajo mi cuidado, así que el Señor va a proveer. Y creo que hay muchas cosas que cambiando la forma en la perspectiva desde donde las miramos, pues nos ayuda a poder enfocar las cosas de una manera diferente y avanzar en la dirección correcta. Y yo creo, Isabel, disculpa que te interrumpa, yo creo que el problema está cuando nosotros nos creemos dueños o merecedores de lo que Dios nos ha dado. Ahí está el problema, porque cuando nosotros pensamos en eso, ¿verdad? Entre el egoísmo, entre la avaricia, entre el querer tener más, en ser egoístas, ¿verdad? Con la causa del Señor, bueno, X cantidades de cosas. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra confianza en las cosas materiales y viene una dificultad, viene de repente una catástrofe, como le vino a Job, y perdemos todo, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. Y quiero recalcar, Isaac, lo que ya mencioné, ¿verdad?, en una de las intervenciones, que lo que nosotros debemos estar claro es que Dios nos está preparando para que nosotros podamos poseer las riquezas eternas. No son riquezas materiales. Lo que nosotros podamos tener ahora, repito, sea mucho o sea poco, eso es insignificante a lo que Dios nos quiere dar por toda la eternidad. Y especialmente la vida eterna y estar con Él allí a su lado. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos entender que Dios es el dueño y que debemos depender exclusivamente de Él. Sí, hay muchas veces que tomamos la mentalidad equivocada de que Dios tiene una deuda con nosotros en función de lo que hacemos o de lo que le damos. Me porté bien y el Señor tiene que Exacto, decir. exacto, como que, ¿y por qué me está yendo mal si yo me estoy portando? Es como que Dios no está haciendo su Sí. trabajo bien, pero no. Isaac, muchas veces malinterpretamos lo que dice Malaquía. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y está la promesa, ¿no? Que si le somos fieles, pues Él abrirá las ventanas de los cielos para que nos sobreabunde. Entonces podemos caer también en el error de decir, bueno, Señor, yo quiero ser rico, yo quiero tener mucho, así que te voy a ser fiel con mis diezmos. Y de cierto modo no está bien, pero quizás podemos pensar que al yo devolver fielmente mi 10%,
al devolver el 10% como ofrenda también, o quizás mucho más. Yo conocía a una persona que daba a ver, disculpa que no recuerdo, el 50% de las ofrendas. Entonces, podemos caer en el error de pensar de que, bueno, yo le estoy diciendo fiel al Señor, así que aquí tú estás obligado a bendecirme. ¿Y qué pasaría si si yo le estoy siendo fiel al Señor con los diezmos y las ofrendas y el Señor no me hace rico, no me da en abundancia? ¿Qué pasaría? ¿Que debilitaría mi fe? Entonces debemos tener cuidado con eso. Nosotros vamos a llevar al Señor de la bendición que Él ya nos dio. Y estoy seguro, y eso viene automático, está la promesa. Si yo le soy fiel al Señor, el Señor obviamente me va a bendecir. Pero la intención de mi corazón, las intenciones que yo pueda tener, pues juegan un papel muy importante. Y debemos tenerlo entonces muy claro. Así que familia, les motivamos a ser fiel al Señor, porque ya Él nos bendijo, no esperando que Él nos bendiga más, porque eso viene automático, eso viene automático. Debemos hacerlo con una intención sana, clara y sabia, ¿verdad? Y entendiendo de que el Señor es el dueño y Él ha pedido eso y yo se lo voy a entregar para que la causa del Señor no se vea comprometida. ¿Cómo podemos nosotros no llegar a ser consumidos por la crisis que se desarrolla a nuestro alrededor? Se habla, y sobre todo aquí en nuestro país, en Venezuela, de una crisis de esto, de lo otro, en muchos sentidos. ¿Cómo no vernos sumergidos en esto y que nuestra vida sea afectada? Sí, realmente es una pregunta quizás un poquito compleja, ¿no? Porque uno puede pensar o cómo estar en los zapatos o estar en los zapatos de una persona que quizás está pasando necesidad, ¿verdad? Que no tiene cómo salir de esa circunstancia difícil. Y pues quizás la respuesta que podemos dar va a ser una respuesta que quizás no va a significar mucho, ¿no? Pero vamos a enfocarlo más en la parte espiritual y creo que tiene mucha relación con la pregunta anterior, porque ¿cómo nosotros podemos evitar ser consumidos por estas circunstancias adversas que nosotros podemos atravesar como personas, como país, en esta economía tan abrumadora? Pues dependiendo del Señor. Y saben, Misa, yo recuerdo lo que mencionó el apóstol Pablo y me encanta lo que fue la experiencia del apóstol Pablo, creo que fue un buen mayordomo del Señor, él escribiendo a la iglesia de los filipenses, allá los filipenses, él escribe en Filipenses 4, él comienza a relatar y a saludar allí a las personas y comienza a darles ciertos detalles y comienza a mencionarles, miren, yo estoy preparado para estar saciado, como para aguantar hambre, estoy preparado para todo, para tener abundancia como para tener escasez. Todo terreno. Él sí estaba preparado. Y entonces viene el famoso versículo que todos decimos en memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saben, yo este versículo de Filipenses 4:13 lo interpreto como si Pablo estuviese diciendo, Señor, yo dependo de ti. O sea, no hay nada que pueda venir a mi vida que yo no lo pueda soportar porque tú estás al control, tú estás allí a mi lado para ayudarme. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, ese es el contexto de lo que dice allí Filipenses 4:13. Entonces, él estaba diciendo, Señor, yo he aprendido a depender de ti. Cuando él decía, yo aprendí o yo sé vivir en abundancia o en escasez, él está diciendo, Señor, yo estoy listo para lo que venga. Yo dependo de ti sea que reciba muchas bendiciones o pocas bendiciones, yo estoy listo. Yo estoy preparado para poder sobrellevar eso porque tú estás a mi lado, porque tú estás ayudándome. Entonces, yo creo que ahí está el secreto. O sea, cuando nosotros vemos la vida y vemos nuestra espiritualidad de esa manera, vemos quizás las circunstancias adversas como las buenas de esa manera, yo creo que el Señor no tiene ninguna limitante para ayudarnos, para que nosotros podamos avanzar y podamos entonces salir quizás de cualquier crisis, porque no solamente es en la crisis económica, en la crisis económica me puede llevar a mí también a una crisis mental, espiritual, psicológica. ¿Cuántas personas no están sufriendo en el aspecto psicológico por la situación financiera? De repente tenían en la Venezuela donde había bonanza, ¿verdad? Y lo perdieron quizás todo y ahora no tienen cómo sobrevivir. Pero yo creo que les hace falta lo más importante y es conocer de ese Señor, conocer de ese Dios que me está motivando a que yo pueda depender de Él a un 100%. Entonces, cuando hacemos eso, creo que el Señor pues no tiene ninguna limitante para podernos ayudar. Sí, Señor. Y
Y es algo que se convierte como un pilar que sostiene nuestra vida, ¿no? Para Pablo eso era Sí, su seguridad. Él decía, bueno, venga lo que venga, yo voy a sí, señor. permanecer en pie porque sé de en quién he depositado mi confianza, ¿no? Sí. Y por eso a lo largo de su vida, cuando incluso llega al final de su vida, él lo dice con certeza, he peleado Ujú. la buena batalla y no significa que siempre estuvo bien, si alguien Dificultades, pasó por sí. dificultades, Necesidades, carencias, sí. un máster Sí, tuvo Pablo en todo esto, pero un máster también en dependencia, confianza y sí. seguridad plena en quién había depositado su confianza y en quién era su Dios, quién era su proveedor, quién era su sustentador. Ahora, cuando vemos tantas cosas que recibimos de parte del Señor, es inevitable agradecer, es Sí, inevitable ir a Él en gratitud, sí. con un corazón rebosante de agradecimiento por todo lo que él ha hecho. El aspecto financiero puede prestarse también para demostrar nuestra gratitud al Claro, Señor. claro, Isaac, y fíjate, yo quisiera antes quizás de responder eso, o antes de mencionar eso, mira que llevando la secuencia de lo que estábamos hablando de Pablo, Pablo reconocía al Señor como el dueño de todo, reconocía a Dios como el dueño del oro y de la plata, y por eso fue que él dijo en el versículo 19 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, dependía del Señor, ¿verdad? Y confiaba en el Señor, o sea, es lo mismo, depender y confiar en el Señor, y por eso él dice que el Señor iba a suplir todas sus necesidades, sin importar lo que pudiera estar sucediendo a su alrededor. Y incluso, Isaac, si nosotros vamos más allá en este capítulo, creo que se está refiriendo también a la parte, porque él habla a la iglesia, ¿verdad? Y dice, ustedes de repente descuidaron en algún momento el cuidado de mí, porque Pablo estaba 100% dedicado a la predicación del Evangelio, ¿verdad? En llevar ese mensaje, y él no tenía una remuneración por eso. O sea, no se le pagaba por eso, pero las iglesias veían por él, les daban alguna donación, alguna ofrenda para que él pudiera subsistir. Entonces, él como que de cierto modo le reclama a la iglesia allí, mire, ustedes descuidaron de mí, pero Dios no me ha faltado, Dios está allí y por eso que él dice, todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece. Entonces, creo que es muy importante eso. Incluso él le dice a la iglesia, yo no es que busque dádiva, no es que busque ofrenda, no es que busque una limosna, por así decirlo. Yo lo que estoy buscando es que abunde fruto en vuestra cuenta, dice él, ¿no? Y yo analizando, ¿verdad? Y mirando, de repente revisando el comentario bíblico, ¿a qué cuenta se referirá Pablo? ¿Será la cuenta de Bancolombia, a la cuenta Vivía de en el Banco futuro. Venezuela? Sí, allí a la cuenta americana por Cel. No, no. Se refería específicamente, y dice el comentario, es que él esperaba, ¿verdad? Que nosotros como personas, como miembros de esta iglesia, podemos llevar a la actualidad, al nosotros ser fiel al Señor, al aportar para la obra del Señor, al financiar la obra del Señor, con los mismos recursos del Señor, entonces lo que se espera es que es como un depósito que vamos haciendo a esa cuenta, donde nunca se va a agotar, donde esa cuenta va a tener para que nosotros podamos vivir por toda la eternidad. Y no se refiere a recursos específicamente, se refiere también a la bendición de poder estar con Cristo Jesús por siempre. Entonces, creo que es bien importante ese punto, ¿no? Entonces, esto debe motivarnos a nosotros, como te decía, Isaac, a llevarnos a la gratitud, llevarnos al agradecimiento al Señor, al reconocimiento. Y bueno, específicamente aprovecho ahora a promocionar la Semana de Gratitud que estamos llevando. Son temas muy interesantes que nos llevan a reflexionar el todo de Dios y el todo de mí, ¿verdad? Lo que Dios dio y lo que yo estoy dispuesto a dar, lo que yo estoy dando. Entonces, el sábado se va a recoger la ofrenda de gratitud, el sábado 2, ¿verdad? 2 de diciembre. Esperamos que este campo pueda aportar muchísimo y que cada persona pueda aportar, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad? Que es una ofrenda que está llevando a los pies del Señor y que esa ofrenda es insignificante ante los ojos del Señor. O sea, en cierto modo, no es que el Señor no le preste atención y no que significa, sí significa, pero lo que quiero decir es que nosotros lo que llevemos no va a pagar el precio de la bendición que el Señor nos está dando con No, el no mismo. estás haciendo Sí, no sí, estás Señor. llenando más el cielo de calles Es de oro. correcto, sí. Porque el Señor es el dueño. Él es el dueño de todo y Él pues lo merece todo. Amén, así es. Eri, muchísimas gracias por este tiempo Sí.
que nos has permitido compartir, conversar y para algunos conocer un poco más de muchas cosas que quizás desconocían. Es un tiempo que vamos a estar compartiendo semanalmente, descubriendo un poco más de esto que nos hace una comunidad, una familia, nuestra iglesia. Y bueno, este es un primer paso, un primer episodio y esperamos que puedan salir nutridos de él y les sirva para su crecimiento espiritual, para su formación, educación también, con los aspectos que se han desarrollado aquí. Así que de verdad agradecido, Eri. Un último mensaje que quieras compartir Sí. con quienes nos escuchan. Bueno, primero antes de concluir, quisiera agradecer al Señor, ¿verdad? Por las bendiciones que Él nos ha dado en este año 2023. Creo que han sido muchas como persona, ¿verdad? Y también como campo. Yo quiero resaltar algunas cositas bien importantes rapidito, y sabes las bendiciones que el Señor nos ha dado. El Señor ha provisto y nosotros hicimos un presupuesto el año pasado para poder cumplirlo y era el objetivo para este año. Seguramente no lo vamos a lograr en su totalidad, pero hasta la fecha hemos logrado un 85% de eso que nosotros nos presupuestamos. Y eso que ha entrado, ese 85%, ha alcanzado para nosotros poder vivir, ¿verdad? Nosotros al día de hoy no tenemos ningún compromiso con algún empleado, gracias al Señor por eso. Cuando digo compromiso me refiero a alguna deuda con algún empleado. Él hemos pagado mes a mes, las familias ministeriales pues han recibido allí su remuneración por el trabajo, el servicio al Señor. Nosotros hemos detenido el endeudamiento, nosotros hemos pagado mensualmente todo completo en nuestra institución superior. Así que bueno, ha sido un año lleno de bendiciones. Nos ha permitido también, Isaac, y hermanos que nos escuchan, seguramente muchos hermanos que están viendo, han sido beneficiados, la iglesia ha sido beneficiada con el plan de desarrollo. Y eso es una bendición. Nosotros, por eso hablábamos de lo ascendente y lo descendente, de la ofrenda que llega aquí al campo local, que es el 40%, un 20% va directamente a ofrenda mundial y el otro se distribuye para el plan de desarrollo. Y eso se ha entregado completo a las iglesias en construcción de templos, en comunicaciones, en desarrollo para los colegios, en beneficencia para los hermanos necesitados, en asuntos legales de iglesia. Todo eso se ha cumplido y gracias al Señor por eso, nos ha alcanzado para eso. Así que quiero cerrar esto dándole gracias a Dios públicamente, ¿verdad? Y que los hermanos puedan conocer que el Señor nos ha bendecido y aunque no hemos alcanzado el presupuesto, pero nos ha alcanzado para nosotros poder estar tranquilos y poder avanzar. Y creo que el año que viene, aunque se proyecta crisis, se proyecta situaciones difíciles, yo creo que nosotros vamos a estar mucho mejor en el nombre del Señor, porque hemos aprendido y motivamos a que podamos reconocer al Señor como dueño de todo y que podamos depender de Dios, porque Él es el dueño de todo y quiere lo mejor para nosotros. Así que gracias, Isaac, por esta oportunidad. Gracias, hermanos, personas que nos escuchan. Gracias por estar atentos. Esperamos que esto haya sido de bendición. De esto hay mucha tela que cortar, pudiésemos hablar muchísimo, pero bueno, el tiempo se Podemos hacer una serie especial de solo Sí. finanzas. Escríbanos, Sí. déjenos en los comentarios. Sí. Bueno, agradecidos, de verdad agradecidos, y creo que el Señor nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo para su gloria y para su honra. Muchísimas gracias, Eri, por habernos acompañado y haber compartido este tiempo y todas estas experiencias y aprendizaje con nosotros. Y a todos los amigos que nos acompañaron, que nos siguieron, gracias por haberse conectado, gracias por disfrutar este tiempo junto a nosotros. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Hub Media Suroccidente, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Asociación Venezolana Suroccidental, Instagram, APSOP. Por allí pueden estar atentos a nuestros contenidos y pueden compartir este podcast, pueden escucharlo las veces que deseen para que podamos seguir haciendo iglesia, para que podamos seguir creciendo como comunidad. Los esperamos en un próximo episodio. Cada viernes el estreno de Somos Iglesia Podcast. Así que un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.